traiciones a los Zetas, pendejo. Esto te pasa por haberle traicionado a los Zetas. Fueron la pesadilla de México, un cártel sin límites, sicarios con entrenamiento militar, torturas inimaginables y un poder tan grande que hicieron temblar al país entero. Su nombre es sinónimo de terror, los Zetas. Pero ¿cómo llegaron a convertirse en el cártel más violento de la historia de México? ¿Qué los hizo diferentes de los demás? Para entenderlo, primero debemos conocer su origen. Y la respuesta es inquietante. Los Zetas nacieron a finales de los 90, cuando un grupo de militares desertó del ejército mexicano para unirse al crimen organizado. Pero no eran soldados comunes, sino miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, mejor conocido como GAFE, una unidad de élite entrenada para operaciones de alto impacto. Estos hombres fueron capacitados en tácticas de guerra, manejo de armas de alto poder, explosivos, combate urbano y estrategias de contrainteligencia. Algunos incluso recibieron entrenamiento en Estados Unidos, Israel y Guatemala. Pero un día cambiaron de bando. ¿Por qué desertaron? La respuesta es sencilla: dinero y poder. El Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, les hizo una oferta irresistible. Sueldos mucho más altos que los del ejército y la promesa de poder absoluto. Así nació el brazo armado más letal del crimen organizado. En sus primeros años, los Zetas operaban como la guardia personal del Cártel del Golfo, protegiendo cargamentos de droga, ejecutando enemigos y eliminando a cualquier amenaza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de su verdadero poder. A diferencia de otros cárteles, los Zetas no se limitaban al tráfico de drogas. Pronto incursionaron en secuestros, extorsión, tráfico de personas, robo de combustible y sicariato a gran escala. No tenían códigos de honor ni respeto por la vida. Torturas, descuartizamientos, asesinatos masivos. Todo con un solo propósito: infundir terror. Vas caminando por una carretera en Tamaulipas. De repente, ves un mensaje colgado de un puente junto a varios cuerpos desmembrados. Así operaban los Zetas, con un nivel de brutalidad que México jamás había visto. En 2003, Osiel Cárdenas Guillén fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Y con él, la paz entre los Zetas y el Cártel del Golfo terminó. En 2010, los Zetas tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Rompieron con el Cártel del Golfo y formaron su propia organización criminal. Esto desató una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico. Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Coahuila se convirtieron en campos de batalla. Ejecutaban a pueblos enteros, incendiaban negocios, bloqueaban carreteras con camiones en llamas. La población quedó atrapada en medio del terror. A diferencia de otros cárteles, los Zetas no operaban como una familia o con una estructura jerárquica tradicional. Se organizaban como una corporación criminal, reclutando sicarios con promesas de dinero y poder. El reinado de terror de los Zetas no podía durar para siempre. Entre 2012 y 2016, el gobierno mexicano, con apoyo de la DEA y la CIA, inició una ofensiva para desmantelar al cártel. Uno a uno sus líderes fueron cayendo. Heriberto Lascano, el Lasca, abatido en 2012. Miguel Treviño, Z40, capturado en 2013. Omar Treviño, Z42, arrestado en 2015. Cada golpe debilitaba más al cártel, y con la muerte o captura de sus cabecillas, los Zetas se fragmentaron en células más pequeñas, perdiendo el poder que los hizo temibles. A pesar de la caída de sus líderes, los Zetas dejaron una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Sus métodos extremos fueron adoptados por otros cárteles, elevando los niveles de violencia en todo el país. Aunque el cártel ya no es lo que era, sus fragmentos siguen operando en algunas regiones. Grupos como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste continúan con actividades criminales, aunque sin el mismo poder que en sus años dorados. Pero su legado sigue vivo. La brutalidad extrema que impusieron cambió para siempre la guerra contra el narcotráfico. México sigue enfrentando la violencia, y la historia de los Zetas es una advertencia de lo que sucede cuando el crimen se infiltra en todos los niveles de la sociedad.